Les explico qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a cerrar el parcial con una actividad final. Esta actividad final está dividida en partes. En la primera parte de la actividad, ustedes van a recordar las características principales de cada texto no literario que aprendimos a redactar. Luego de que aprendamos las características, no aprendamos, sino recordemos porque ya las aprendimos. Una vez recordadas estas características, ya tengo hecho una listita en la que cada uno de ustedes va a redactar un texto distinto. Tienen para redactar el margen de 20 minutos y luego vamos a proyectar sus textos o los vamos a revisar, vamos a intercambiarlos, etc. Así que empecemos ya. A ver, la primera fase de este proyecto para terminar el parcial es recordar ciertas características de los textos no literarios que aprendimos. Entonces, ¿quién me recuerda cuál es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario? Yo. A ver, Matías. Que un texto no literario sirve para informar y muchas veces también persuadir, lo cual y también tiene público para, o sea, no sirve para, bueno, en pocas palabras, ya, el texto no literario es como que cartas, solicitudes o informes que se le hacen a una persona específica. Y el texto no literario, y el texto a ver, sí estoy diciendo bien, sí, y el texto literario es el que simplemente tiene cualquier tipo de público para entretener y la mayoría son siempre falsos o ficticios o inventados y cabe recalcar que son como historias, cuentos, o sea, cosas imaginadas en pocas palabras. Exacto, bien, Sirve Matías. para entretener. Bien, Matías. Luego que habíamos hablado de las diferencias entre textos literarios y no literarios, también hablamos de que dependía siempre de alguien el lenguaje que voy a utilizar en mi texto, ya sea este literario o no literario. ¿De quién depende el lenguaje a utilizar en la redacción de mi texto? Del público, los oyentes. Exacto, muy El bien. receptor. Siempre depende de los oyentes, del público o del receptor, que cumplen la misma función. Muy bien. Entonces, luego de ello también habíamos visto ya una lista completa de los textos no literarios. Habíamos empezado con las cartas. Entonces, ¿qué era una carta? ¿Para qué servía? ¿Qué era una carta? Un texto que sirve para explicar nuestro estado. Exacto, muy bien, Felipe. Las cartas sirven para explicar nuestro estado, es decir, más allá de comunicar algo en la carta, no estoy pidiendo nada en la carta, no estoy hablando de la vida de nadie en la carta, sino estoy haciéndole saber a alguien más cómo me siento, qué pienso, qué es lo que quiero alrededor de un hecho. Entonces, para eso sirven las cartas. Ahora, las cartas siempre las escribimos para alguien con quien tenemos cierto nivel de confianza y dependiendo de ello varía el contenido. Por ejemplo, si quiero hacer una carta para un amigo, ¿qué le puedo contar? Una historia, anécdota. Exacto, podemos hablar de una anécdota que ambos hemos compartido. Si le quiero escribir una carta a algún familiar, puedo escribirle sobre algún momento en el que ambos estuvimos. Pero si quiero escribirle una carta a alguien que no sea tan cercano, trato de buscar el común, porque lo importante es buscar lo que podamos compartir y que sea común en ambos. Muy bien, Felipe. Luego de ello, habíamos visto las solicitudes. Y dentro de las solicitudes, habíamos visto que las solicitudes pueden ser, bueno, les voy a adicionar un dato más. Las solicitudes pueden ser de dos tipos, pueden ser formales y no formales. Son formales cuando van dirigidas a alguien mucho más importante que nosotros, por ejemplo, a Joy, que es el rector, algún profe, etcétera. Esa es una solicitud formal porque debo cuidar mucho el lenguaje que debo utilizar. Y pueden ser informales o no formales cuando voy a pedirle algo a un amigo. Por ejemplo, si Micaela le quiere pedir algo a Litsi, le hace una solicitud, esa solicitud es no formal o informal, porque no cuida mucho el lenguaje, sino solamente lo que desea pedir. A ver, ¿qué recuerdan de lo que aprendimos en la solicitud? Quiere ser formal cuando se lo hace a una persona importante que debería tener como tus datos para que esa persona sepa quién eres y que debía ser concreto con la solicitud, tipo ser directo y así la persona sabe lo que quieres y de alguna manera lo puede así rechazar o no. Exacto, muy bien, Carlita. Habíamos visto también que en la parte final era importante que... Agradecer. O sea, siempre es importante que agradezcamos y después pongamos la frase de despedida y al último firmar.
Exacto, muy bien, Mauro. Siempre es importante que agradezcamos porque damos por hecho que lo solicitado va a llegar hacia nosotros. Muy bien. Luego de la carta vimos el manual. Y cuando hablamos del manual, ¿qué era un manual? Son como, Pero yo le digo ya. A ver, Matías, a ver, ¿qué es el manual? A ver, el manual es un párrafo pequeño que cuenta la historia, que narra la historia de una persona y se le puede conseguir mediante, si tú te estableces algún tipo de preguntas para sacar información más de la vida de esa persona, como la fecha de nacimiento, bueno, ese tipo de cosas, y también, y ya, y eso lo pones en un párrafo. Ya, pero eso es la biografía. Exacto, lo que tú nos acabas de Ah, decir. Yo. El manual es como un texto no literario que recoge como los aspectos principales y explica cómo utilizar un objeto. Exacto, muy bien. En la revisión en las revisiones que yo hice a las redacciones que ustedes realizaron de cada texto, cuando redactaron el manual, muchos de ustedes olvidaron que primero el manual debe tener un objetivo claro, es decir, ¿para qué sirve el manual que estoy redactando? Y este objetivo debe estar escrito con los infinitivos. Recuerden que aprendimos lo de los infinitivos, terminaciones en ar, er, ir, que se relacionan a los verbos. Y cuando redactan el proceso de uso del objeto o del programa o de lo que escogieron para hacer su manual, es importante que inicien con este infinitivo. Por ejemplo, no puedo poner y ahora disfrutar de YouTube. Entonces, ese no cumple con el proceso. Si necesito poner una nota adicional, esa sale del proceso y va al final. Y todos los pasos deben ser una acción concreta. Tomar el lápiz, escribir algo, redactar algo, observar, todo debe ser una acción concreta. Es decir, todo debe iniciar con un infinitivo. Ojo con eso si les toca redactar un manual. Y finalmente hablamos de las biografías. ¿Qué eran las biografías? son párrafos que hablan de la vida de una persona, sin embargo, tienes que ser como hacerlo cronológicamente para que así tenga mayor sentido y tienes que tratar de dar los datos más importantes de la vida de la persona de la que estás hablando o redactando la biografía. Exacto, muy bien, Carlita. Algo que pude identificar cuando revisé sus biografías es que todos hicieron un párrafo así, enorme, y se olvidaron de que los textos son una reunión de párrafos. Es decir, mientras van redactando, vayan formando sus párrafos. Un párrafo de la niñez, un párrafo de la juventud, un párrafo de la actualidad, etcétera. Pero tienen que haber más que un párrafo, porque es un texto. No hicimos la redacción de un párrafo. Ojo con eso, no es un párrafo así extenso. Traten de separar las ideas y traten de ir poniendo las oraciones en donde deben estar. Es decir, que en el resultado de cualquiera de estos textos, por lo menos tienen que haber 3 párrafos. Es decir, váyanlos formando, porque ustedes forman un párrafo enorme, en donde está bien redactado, sí, pero no lo han formado, no han hecho un texto, sino un párrafo. Entonces hay que corregir eso. Una vez que hemos recordado todo esto, vamos a asignar las redacciones que va a hacer cada uno. Tienen 20 minutos para redactar. Entonces, cartas. Van a redactar una carta. Felipe, a ver, Dustin, Albuja, Emilio, Carlos Constante, Nicolás Hinojosa, Gerald Moreno. Va a redactar Carlita Ramírez. Ya, ustedes tienen cartas. Solicitudes. Van a redactar Felipe, Santiago, Miguel, Diego, Mauro y nadie más. Solicitudes. Manuales. Anthony. Tiene. A ver, Gerald, tienes que redactar una carta. No, o sea, sí, pero tiene extensión o algo así de palabras. Acabamos de decir ahorita que la única extensión o característica que debe tener su texto es tener por lo menos 3 párrafos. Ustedes saben que el párrafo es un conjunto de varias oraciones. Así que necesita ser un Y texto. dicen, En el caso del manual, pero, no tenemos párrafos. Entonces, en el caso del manual, necesitamos que por lo menos que cada uno de los pasos esté en infinitivo y que estén bien redactados. Es decir, que cada paso que planteen sea una acción concreta. Dicen en la carta también son 3 párrafos. Exacto. En todos los textos que tengan párrafo como biografías, cartas,
van a ser 3 párrafos. En la solicitud traten de ser un poquito más extensos, es decir, no solo 2 líneas, ¿ya? Expliquen un tanto mejor los antecedentes. Y estábamos en manual. Anthony, manual. Santiago, manual. Gabrielito, manual. Elian, manual. Litsi, manual. Paula, manual. Y biografía. Micaela Vilés, Matías Chávez, Benjamín, Daniela, David y Scarlett. Biografías. En el caso de las biografías, como no tenemos datos acerca de alguien más, vamos a hacer en esta ocasión una autobiografía. Hagan una autobiografía porque ustedes se conocen muy bien y saben los datos que pueden utilizar. Entonces, vamos a cambiar la biografía por una autobiografía, es decir, van a redactar un texto sobre sus propias vidas. Tienen 20 minutos para redactar, ¿ya? Mientras vamos a revisar... Profe, se olvidó de mí. Matías, tú haz un ejemplo de carta y Micaela Carvajal, tú haz un ejemplo de carta también. Una carta. Escriban una carta. Pero así cualquiera, puede ser de cualquier tipo la carta. La carta lo único que importa es para quién va dirigida. En esta ocasión la carta va a estar dirigida para uno de sus amigos. Hago en Word, dice. Si pueden hacerlo en Word, háganlo en Word. Si no, redacten en su cuaderno. No hay problema. Trabájenlo como necesiten trabajarlo. Empiecen a trabajar porque tenían 20 minutos. Entonces, 7:29 empezamos a revisar los textos. Así que redacten, ¿ya? Y no hagan cartas de amor, Carlitos. Hagan una carta de cualquier otra cosa. Piensen. Ustedes son bien inteligentes. Mientras yo les digo lo que me falta que me presenten, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, ahí me avisen, ya, por favor, mientras sigan redactando. No olviden todas las características que aprendimos para cada texto. Mientras yo les digo que me deben algunas cositas, ¿ya? Anthony, me debes la redacción del manual. No tengo tu redacción del manual. Nicole, me debe 2 tareas, pero ni está. A ver, Matías Chávez dice que tienes que repetir la solicitud. Benjamín me debe la redacción del manual y la lectura. Dicen, Dígame, Anthony. ¿en qué fecha hicimos el manual? Para ver si... Porque El creo que manual. sí, sí. La debemos de haber hecho en... A ver, hicimos hace 2 semanas. Ya le reviso porque sí, creo que sí. Sí. Ya revise ya. Y me manda un comentario para yo poder revisar porque me falta esa calificación suya. Daniela Madrid me debe la solicitud. Tiene que repetir la carta. Me debe el manual, la biografía y lo de la lectura. Gerald me debe lo de la lectura. ¿Qué cosa de la lectura? El video que hicieron con su familia. Yo le mandé. Era un video de mate. Sí te mandé el comentario. Sí, yo le mandé también. Ya voy a volver a revisar. Freddy, me debes lo de la lectura. Y el resto completos todos. Muy bien. Vayan redactando, por favor. Recuerden las características que aprendieron de cada texto. Acuérdense que en la biografía es importante ir formando párrafos, igual que en las cartas. Recuerden que en la carta lo más importante es transmitir el mensaje adecuado y el lenguaje a utilizar depende de quién me vaya a leer. Matías. Una pregunta, profe. Y ya, o sea, le hago la carta a uno de mis amigos, pero también puede ser a uno de los profesores. Exacto, tú escoges el destinatario y ya. dependiendo del destinatario va a depender el lenguaje que utilices. Recuerden esto, Solo es una carta, ¿verdad? solo es una carta. Y recuerden que dentro de la carta lo importante es que seamos claros en nuestro mensaje. Es decir, no importa qué tan bonito escribamos, sino cuán importante es el mensaje que queremos transmitir, qué es lo que queremos contarle a alguien más. Eso es lo importante dentro de las cartas. Y las cartas se escriben en primera persona. Ojo con eso. Otra observación. No podemos escribir en una persona distinta que no sea primera persona, porque estamos hablando de nosotros. Y usted es quien escribe la carta. Lo mismo va a pasar en las biografías, porque en esta vez vamos a hacer autobiografías. Van a estar escritas en primera persona, porque van a hablar de ustedes. O sea, tengo que decir como de yo, Micaela Vilés Vargas, nací sí, así. Exacto. Ajá.
Las biografías, autobiografías de primera persona, porque van a hablar de sus vidas. Entonces utilicen las primeras personas. No se olviden que cuando redacten el manual el objetivo es importante. Así sea un manual de cómo utilizar el lápiz, el objetivo es Dicen, importante. Litsi. ¿y es necesario poner objetivo 2 puntos o puedo simplemente escribir? No, no es necesario poner objetivo 2 puntos. Puedes redactar directo porque sabemos que la línea inicial será el título y luego irá al objetivo. No hay problema. No es necesario poner Listen, objetivo 2 puntos. Ok. listen, sí tengo el Entiendo. trabajo hecho del manual, sino que no sé en qué mismo, por dónde le mandé, pero sí tengo hecho todo. ¿Le mando ahorita? Después de que termines la clase, le envías ya, porque hay una actividad en donde dice ahí entrega de evidencias y está el manual. Profe, Benjamín. Ya. o sea, en la tarea esta del manual, ¿de qué tema tiene que ser? Cuando escriban un manual, habíamos quedado en que habían 2 tipos de manuales, un manual de conocimientos y un manual técnico. El manual de conocimientos lo vamos a hacer después cuando empecemos nuestro proyecto del examen quimestral. Entonces, por eso no lo vamos a trabajar esta vez. Vamos a hacer solo un manual técnico y van a escoger cualquier cosa que ustedes quieran explicar cómo funciona. Por ejemplo, hasta leí un manual para conseguir amigos. Ok, gracias. Dicen, Micaela. en la carta debe ser nombre completo, o sea, digamos si es que, o sea, con apellido. A ver, cuando estamos escribiendo una carta vamos a poner, querida Litsi, te cuento, entonces ahí está el nombre de la persona a quien va dirigida. Y al final, en la firma, entonces puedo poner, te quiere Micaela. No hace falta que pongas tus 2 nombres y apellidos. Eso va Ya. como requisito para las solicitudes. En la solicitud sí Gracias. necesitan esa información. Entonces eso sí debe cambiar. Dicen, y tengo que decir como me gusta, o sea, lo que me gusta, como mis hobbies o algo así. Si vas a hablar de la actualidad, en tu autobiografía, sí, puedes adicionar esa información. Mis intereses son, o me gusta, mis pasatiempos favoritos, etcétera. Pero sí puedo poner eso. Al final. Por el final, porque acuérdense que deben formar etapas. Todo es cronológico. Pero entonces tendría que ir con, o sea, ya dije lo de mis padres, entonces voy diciendo, cuando tenía, qué sé yo, 6, mis padres se divorciaron. Eso tengo que ir diciendo, ¿verdad? Exacto. Y de ahí puedes poner en mi niñez me gustaba tal cosa. Entonces todo va como cronológico. Y vas adicionando la información. Profe, ¿qué pasa si acabamos? ¿Y acabaron? Mejor, mucho. O sea, no solo yo. O sea, hablo por mi XD. Ya, mejor. Ya vamos a empezar a revisar. Ya los vamos a intercambiar. ¿Qué le tocó redactar, Mauro? Solicitud. A ver, comparta su pantalla para poderle revisar de una vez. Es que lo que pasa es que hice en computadora. O sea, no estoy en la misma pantalla en la que hice. A ver, entonces vaya leyéndonos para revisar, ¿ya? Más fácil. Ya, a ver. Quito 9 de abril. No, a ver, perdón, no le cambié la fecha. Quito 7 de mayo del 2020. Estimada Claudia Espinosa, de mis consideraciones. Yo, Mauro Mateo Moya Rosales, con cédula de ciudadanía 17 16 30 11 53, por medio de la presente, le pido encarecidamente me conceda un trabajo de recuperación para la asignatura de gastronomía. Del trabajo realizado del 20 de marzo de 2020, que tiene como tema receta estándar fomento de pescado, debido a que mi nota ha sido muy baja y deseo mejorarla. Aunque no ha existido organización de parte del grupo dentro del desarrollo del plato, mi desempeño fue óptimo. Además que dicha nota perjudica mi promedio y no me siento bien con ella. Eso, punto aparte. Agradezco de antemano su colaboración y su preocupación por impulsar mi desempeño académico y mi sed del conocimiento. Punto aparte, sin más que decir y extendiéndole un gran abrazo, esperando a que se encuentre bien, me despido esperando una respuesta favorable de su parte. Atentamente, Mauro Moya. Y de ahí repito la cédula. Ya, muy bien. Lo único que hace falta es lo siguiente. Habíamos quedado que cuando ustedes redacten sus solicitudes era importante que coloquen aparte de lo de mis consideraciones, entonces Claudia Espinosa, qué sé yo,
facilitadora de la asignatura de gastronomía, docente de gastronomía. Eso hace falta ahí. O sea, sí, sí, es como que usted, cuando hablamos, como que nos dijo que Ajá, podíamos poner, pero no era necesario, por eso no puse. ya, pero ahí está bien. Y de ahí el resto está bien. Lo de la... Está muy bien, Mau. Sí, acabé de- Gracias. A ver, Felipe. Ya, es igual de solicitud. Ya. Ya. Quito, 7 de mayo de 2020. Estimada Claudia Espinosa, docente del Colegio ANAN. Yo, Felipe André Almeida Naranjo, con cédula de identidad 1724-24-20-50, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar permiso para ausentarme en la clase de gastronomía el siguiente lunes, dado que la selección de la institución tiene un partido y debo estar presente para jugar fútbol. Por adelantado agradezco su comprensión y atención. Espero una pronta respuesta de su parte, deseándole fuerza y salud en estos momentos difíciles. Atentamente, Felipe Almeida. Bien, Felipe. Muy bien, chicos. Bien esas solicitudes. Ya son expertos para hacer solicitud. Mm. Ya le cerró el archivo, o sea, ya le presenté. Ya estoy. Sí, ya guarden los archivos y ya están listos para enviarlos que ya terminaron. Ya les voy a crear la tarea para que ya... Tenemos que enviar. Sí, por supuesto. Esto es nuestro... La nota final es como la prueba del parcial. En serio. Y, o sea, entonces agregamos lo que nos dijo de lo de estimada Claudia Espinosa, facilitadora de gastronomía. Exacto, para darle más claridad, pero ya está sobreentendido, entonces no es necesario. Ahí está bien, déjale tal cual está. ¿Alguien más Ah, terminó? ya. Gracias, profe. De una vez. A ver, quienes ya terminaron de hacer su redacción, antes de cerrar el archivo, no, cierren el archivo y díganme cuál es la conclusión, cuál es entonces la diferencia que ustedes pudieron palpar entre escribir un texto literario, es decir, entre escribir un cuento y escribir un texto no literario, como la solicitud que acabaron de escribir los dos. ¿Cuál será? Está destinado a una persona, o sea, estamos hablando específico, o sea, en mi caso estoy hablando de la profe Claudia, y en un texto literario solo publicaría algo con la intención de que alguien lo lea, pero no está destinado específicamente a una persona. Ajá, es como que al momento de hacer una solicitud tenemos como un objetivo en específico para alguien en específico. En cambio, el cuento es algo como más abierto al público. Entonces, tiene objetivos diferentes. Exacto, muy bien muchachos. Entonces ya sabemos que en los textos no literarios de seguro que alguien nos va a leer, porque está destinado a alguien. En cambio, en los textos no literarios dependemos de nuestro público, que sea de quien quiera o se anime a leer lo que hemos escrito. Muy bien, chicos. Listo. Entonces ya está. Ya les voy a crear la tarea para que me suban los archivos los dos. Matías. Listen, A ver, Anthony, dígame. ¿cuánto tipo de como que instrucciones tiene que haber en el manual? O En el sea, manual ¿hasta cuánto? mínimo tienen que haber, no podemos poner 3 instrucciones para un manual. No, Mínimo tiene no. que haber de 5 hacia arriba. Y cada una de las instrucciones debe ser una acción concreta. Eso es lo más importante. Que nada se repita ni se vuelva a detallar. En todas, Ya. una acción concreta. Matías, Ya. Profe, una pregunta. Entonces, quería ver si estoy bien. La carta es cuando va dirigida a alguien por algo que tú necesitas. no. Cuando yo le dirijo la carta a alguien por algo que yo necesito, es una solicitud, porque le voy a pedir algo. Pero la carta es contar cómo te sientes, contar qué ves, es exponer lo que piensas en ese momento. Eso es una carta. Es importante el mensaje, no pedir algo, porque el pedir algo ya pasa a ser una solicitud. O sea, puede ser, estimado, yo y a Lil quisiera hablar con usted porque estoy sintiendo de tal forma y así. No, en las cartas más bien trata de seguir una estructura que diga, estimado Joy Jalil, recibo un cordial saludo de mi parte, le cuento que tal cosa y ahí vas contando todo y al final te despides. Esa es más o menos la estructura de la carta. Ah, ya. Gracias. Listo. ¿Alguien más terminó su redacción para revisar? Y ya les quedan 4 minutos para terminar. Yo ya acabé, Lisa. A ver, Gabriel. Compártanos su redacción. O sea, pero le comparto la pantalla. Comparta la pantalla. A ver.
Un minuto. No me sale. Un minuto, Lisa. Ya, y después Carlitos nos comparte su pantalla para leer la carta. Ya, Lisa. Ya. A ver, dice el manual. A ver, cuando estamos haciendo eso del manual, como estamos haciendo redacciones directas, ya sabemos que es un manual, entonces el título no es necesario. Entonces ya hay que quitar el título. No es necesario el manual, porque ya sabemos que la redacción que hiciste es un manual. Entonces más bien hay que poner como título el tema del manual. Este sería el título. Cómo usar y descargar un VPN. Este de aquí sería el título. Ese tenías que ponerle como título. Y de objetivo, te toca cambiar el objetivo, porque ese suena más a título que objetivo. Recuerda que en el objetivo puedes poner, por ejemplo, conocer el proceso de uso y descarga de, entonces ahí puedes cambiarlo. Ese quedaba mejor de título que de objetivo. El objetivo tiene que ser concreto y algo real. ¿Qué quieres conseguir en las personas que te van a leer? Eso tienes que poner. Entonces, aumente, por favor, Gabrielito, ahorita el objetivo de su manual. Pero pongo, o sea, la palabra objetivo. ¿O No, no es necesaria. Pero ahí vas a responder tú la pregunta de qué quiero conseguir yo en quienes lean mi manual. ¿Qué van a lograr quienes lean el manual? Ya dejo de compartir. No, ahí mismo. Termine de hacerlo para poder revisar por completo, mientras yo voy leyendo el proceso. Elegir. Listo, profe, ya acabé. ¿Qué puedo decir? Lisa, Dígame. Lisa, Dígame. si no alcanzamos a decirle, le mandamos nomás por claro. Exacto. Quienes no han alcanzado a revisar me envían ya por claro. Ya, pilas. ¿Qué le puedo decir, Licen? Ya acabé. Ya, esperen un momentito, Matías, ya, por favor, vamos a terminar con Gabriel. Vamos a hacer el proceso correcto de inscripción. Ya, vamos a hacer el proceso de selección de uso correcto. Ya, en vez de uso correcto, ponga uso adecuado. Porque correcto e incorrecto es como que medio subjetivo. Uso adecuado. Ya, ahí, bien, Gabrielito. Luego está todo un proceso y dice elegir su VPN preferido en el buscador de internet. Bien, ese después no nos hace falta, porque necesitamos que inicie por un infinitivo, es decir, descargar, directo descargar. El después no nos hace falta. Ahí iría directo, descargar su VPN preferido. Bien, abrir su descarga y seleccionar la opción de abrir. Ya, ese paso 4 hay que modificar, porque dice a continuación se ejecutará un instalador. Usted solo debe poner siguiente a todo. Entonces sería solamente poner siguiente a todos los pasos desplegados, algo así. Pero no en la continuación, no nos hace falta eso. Recuerden que en el manual cada número o cada paso que ponemos es una acción concreta. Entonces hasta ahí vamos bien. Poner siguiente a los siguientes, no. Ahí estamos redundando, Gabrielito. Ponga poner siguiente. Ay, poner. ¿Qué queremos poner? ¿Qué era siguiente, pues? A los. Entonces cambie el poner siguiente a los textos presentados. Porque si ponemos poner siguiente a los siguientes, ya redundamos. Profe ya creó la tarea para poder subir. No, aún no. Ya lo voy a crear, ya. Denme unos minutos. Terminamos con el Gabriel nomás. Dicen, ¿le puedo compartir la pantalla? Ya, espérenme un ratito, Gerald, ¿ya? Solo hacemos unas correcciones finales para el Gabrielito. En el paso 5, Gabrielito igual, infinitivo. Y el resto ya está bien. Ahí sí. Ya. A ver, Yo voy después de Gerald, justo acabé. compártanme. Ya puedo. Ya dejo de compartir. Ya. Ya corrija lo que le dije, Gabrielito, y ya está listo. Dicen, una pregunta. A ver, después de Carlitos, porque vamos a leer la carta de Carlitos. Para... Hombre. ¿Y para quién va dirigida la carta, Carlitos? Necesitamos que la carta sea real, es decir, que esté dirigida a alguien.
Ya, ahí cambia. Mis compañeros de la carta profesionales que les extrañan mucho y debido a la cuarentena, inclinamos su persona no avanza. Quisiera que todos fueran de violencia maestros. Ya. Carlitos, en sí, los párrafos que ha separado son como dos oraciones gigantes. Por ejemplo, aquí, en este primer párrafo, hay solamente, no encuentro, solo veo un punto final y no veo las oraciones. Es decir, no está separado en oraciones. Eso hay que corregir. Aquí sí hay más o menos oraciones. Y acá una sola oración es un párrafo. Necesitas separar el párrafo por oraciones. Separa eso, por favor. A ver, Gerald, compártanos tu pantalla. Listen, voy después de Geraldine. Y yo después de No, Antonio. yo voy después de Gerald, ya dije primero. Bueno, No hay cómo mandarle el deber por la tarea que va a enviar o va a variar la nota. No, solo estamos revisando para que tengan ya el texto listo para subir. Bien, muchas gracias. Gerald, ¿el suyo qué era? ¿Una carta? Le hice una pregunta. Sí, era una carta. Le hice una pregunta. Dígame, Emilio. Verán, a mí me tocaba la carta, entonces creo que en el primer párrafo le puse como que, o sea, puse como que necesito como $100, por así decirlo. A mi hermano le pedí eso. ¿Cree que está bien? O ya forma parte de solicitud. No, porque solamente le estás pidiendo algo de forma directa. Puedes ponerlo en la carta, sí. Pero si pusieras muchos más detalles, como para qué quieres los $100 o por qué quieres los $100, ahí sí ya pasaría como a hacer una solicitud. Si está solo eso, está bien. Ay, gracias, Liz. Habíamos quedado en que las redacciones iban a ser extensas, entonces hasta lo que he leído está bien redactado, pero en la parte de aquí puedo aumentarle más. Un párrafo más, por lo menos. Bueno, De ahí lo que está redactado está bien, pero puedes aumentarle más. Aquí hay ya. que dejar los párrafos, separados por oraciones. Sepárenlos por oraciones, que no sea un párrafo extenso. A ver, Micaela, tu pantalla. Ya, no, yo lo tengo que leer porque hice mano. A ver, léame. Yo, Micaela Viles Vargas, nací en la ciudad de Quito el 18 de febrero del año 2005. Mis padres son María Luisa Vargas y Jorge Avilés Freire. A mi corta edad de 5 años, mis padres se divorciaron y decidí quedarme con mi madre y mis dos hermanos, Iván Paredes y Valeria Avilés. En mi niñez viví en una casa pequeña. Me gustaba mucho cantar y no era una niña revoltosa. En el año 2013, mi padre decidió irse a vivir a Colombia, donde más tarde, en el 2018, nació mi último hermano, Jorge David Avilés Escobar. En la actualidad, practico fútbol en la selección de mi colegio, tengo 2 perros y vivo con mi madre, mi padrastro y mis 2 hermanos. Hablo no tan seguido con mi padre, sin embargo, siempre estamos en contacto. Bien, Micaela, tal vez puedes adicionarle al final la parte del condicional. ¿Cuál es la posibilidad de tu futuro? ¿Qué podrías estar haciendo en el futuro? Puedes adicionar. Va a ser más extensa tu redacción. Y ya no vamos a alcanzar a revisar más, vamos a revisar la del Anthony. A ver. Yo le puedo decir, profe. A ver, Anthony. ahorita, ya está. Aprender a nadar y no ahogarte si estás en una situación peligrosa. La parte de aquí se puede corregir. Aprender a nadar y no ahogarse en situaciones peligrosas. Ahí. No ahogarse en situaciones peligrosas. Ahí está mejor. Queda más claro. Ya. Yo le puedo decir el mío, profe. Ya, dame un momentito ya. Hay que corregir este de alzar, porque nosotros sabemos que alzar significa levantar, pero trata de utilizar el lenguaje estándar. Entonces ahí sería levantar la cabeza sobre el agua. Ahí sí. En el paso 4 hay que corregir. Sería mover los brazos, no empezar con los brazos a mover. Mover los brazos. En el paso 6 hay que corregir, Anthony. Hay que empezar todo por infinitivo. Es decir, terminación ar, er o ir. Y lo mismo pasa en el 6 y 7. Corregir, infinitivos. A ver, Matías. Ya, a ver, yo puse, bueno, fue dedicada esta carta al Felipe. Buenos días, Felipe Almeida.
El motivo de la carta es para ver si cuando se acabe la cuarentena quisieras ir a una fiesta en septiembre, el día 8 del año 2020. Bueno, sin más que decir, esperando una respuesta favorable de su parte, le deseo muchos éxitos, me despido. Atentamente, Matías Pérez. Matías, tienes que corregir la carta en el ámbito de que si empiezas hablándole de Felipe, quisiera saber si puedes venir, le estás hablando de tú. Y luego dices, espero su respuesta, le hablas de usted. Entonces, o le hablas de tú o le hablas de usted. Pero eso debe mantenerse durante... Listen, ¿le puedo enseñar rapidísimo? Ya, a ver, rapidísimo, porque no tiene que... A ver, uso de la licuadora. Limpiar, lavar la tapa, lavar los cepillos, conectar. El paso 5, voltear, colocar, introducir. Ahí, eso hay que corregir. Todo tiene que empezar por un infinitivo. Es decir, terminación ar, er o ir. Ya está bien. Bien, yeah. Listo, muchachos. Ya les creo la tarea para que puedan subir sus redacciones. Una pregunta, Liz. Por lo que acabamos de hacer. Y la próxima semana nos vemos. O sea, una pregunta, Liz. Dígame, Matías, antes de cerrar. Ya, pero entonces tengo que poner buenos días, usted, Felipe Almeida, usted. O sea, le debo tratar de usted. Eso lo decides tú, pero yo te digo que en tu carta le estabas tratando de tú y luego de usted. Entonces, o le escribes de tú o le escribes de usted, pero todo debe mantenerse durante toda la carta. Es decir, si yo le digo, pues si puedes venir a una fiesta, entonces le estoy hablando de tú. Y ese tú debe mantenerse en toda la redacción. No puedo cambiarle de tú a usted. O sea, puede ser buenos días, Felipe Almeida. Quisieras venir a una fiesta que voy a dar apenas se acabe la cuarentena el 8 de septiembre del año 2020 del año 2020 para que la pases bien y sin más que decir, me despido. Exacto, y ahí en la partecita de espero tu respuesta, entonces ahí le pones espero tu respuesta a la invitación y ya. Ahí está mejor. Listo, muchachos, ya les queda la tarea, ¿ya? Buen día, cuídense mucho y no se olviden de entregar las actividades que les mencioné que les faltaba. Cuídense, chicos. Chao, Lisa. Chao, Chao, Lisa. Lisa.